Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Cadal, por cierto, cumple en estos días su 21º aniversario, un acontecimiento feliz que se codea con uno asiago, el segundo de la guerra contra Ucrania. A 2 años y unos días del comienzo de la guerra, ni Rusia ha conquistado la región del Donbass, ni Ucrania ha podido recuperarla. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea enfrentan dificultades internas para renovar la ayuda a Ucrania, mientras Rusia, con el apoyo de China e India, supera el bloqueo económico. En el medio han muerto y han resultado heridos miles de civiles y soldados. La llamada Operación Militar Especial, emprendida por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022, ingresó entonces en su tercer año. En el mundo hay 55 conflictos armados, según Naciones Unidas. Es la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El gasto mundial en defensa ha aumentado un 9% en 2023. La guerra de la Franja de Gaza desvió un poco la atención de Ucrania, pero cobra nuevamente relieve justamente por las presidenciales del 17 de marzo en Rusia, en las cuales Putin no parece tener rivales de fuste, y la reciente muerte del líder opositor Alexei Navalny en una prisión de Siberia. Acontecimientos que marcan, en cierto modo, el rumbo de una guerra de desgaste sin final previsible. Para entenderla, estamos con Vladimir Rubinsky, que es director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI de Colombia. Vladimir, ¿final abierto para esta guerra? Yo creo que sí estamos hablando de un final abierto, aunque si no habrá alguna cosa realmente dramática, alguna cosa que cambia todo lo que ya sabemos sobre esta guerra después de estos 2 años, yo creo que no va a haber ni victoria ni derrota para ninguna de las partes, por lo menos si estamos hablando desde una perspectiva estrictamente militar. Como usted ya mencionó, por supuesto, Putin no ha logrado sus objetivos, por lo menos estos objetivos que fueron anunciados por Putin al iniciar esta guerra, derribar el gobierno actual de Ucrania. Esto no ocurrió. La democracia en Ucrania, con todas sus dificultades y desafíos, pero sigue funcionando como un país democrático. Y en el caso de las adquisiciones territoriales, si bien yo creo que podemos decir que sí, Rusia ha logrado algún avance sobre el control de territorio, pero básicamente no se trata que Ucrania deje de existir como un país soberano, que deje de existir como un país independiente, y yo creo que desde esta perspectiva no habrá ninguna victoria para Vladimir Putin. En el mismo tiempo, por supuesto, para Ucrania tampoco va a ser posible, por lo menos a mediano y corto y mediano plazo, recuperar los territorios que están controlados por los rusos. Las fuerzas son completamente desiguales. Los rusos han invertido mucho en la defensa física de estos territorios, pero creo que Ucrania por lo menos puede sí decir que hubo una victoria y va a haber una victoria precisamente por el hecho que Ucrania va a sobrevivir como un Estado independiente, va a poder continuar su política tal y como piensan los ucranianos debe ser su política, y esto desde esta perspectiva va a ser una derrota de Vladimir Putin. Es decir, ¿esos territorios van a correr la suerte de Crimea, invadida en 2014? Mira, yo creo que realísticamente no se puede hablar sobre ninguna posibilidad a corto plazo e incluso a mediano plazo que Ucrania va a poder recuperar estos territorios. Si no va a haber un reconocimiento que son territorios de Rusia, va a ser considerados por la comunidad internacional como los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Pero para poder recuperar esos territorios, si alguien piensa que es posible, esto es muy equivocado. No va a haber esto. Una coincidencia que la muerte de Navalny coincidiera con el comienzo de la conferencia de seguridad de Múnich, en la cual Putin en su momento anunció la guerra en Georgia. Putin también anunció allí Crimea y también anunció allí esta nueva guerra. Por un lado, claramente, la figura de Alexei Navalny tiene mucha fuerza política simbólica. Navalny era
y posiblemente va a seguir incluso después de su muerte, va a seguir el símbolo de la oposición rusa, la oposición real. Y en este contexto, la coincidencia con la muerte de Navalny y cosas que están pasando en el ámbito internacional claramente tiene un impacto simbólico y impacto emocional. Sin embargo, por otro lado, yo creo que no se trata de un cálculo tan preciso. La muerte de Alexei Navalny va a seguir años en misterio. No vamos a poder saber con detalles en un tiempo corto qué es lo que realmente pasó. Puede ser que sí, efectivamente ocurrió una muerte natural, sobre todo pensando de las condiciones de la tortura en que estaba encontrado constantemente Alexei Navalny. Si uno mira los días que él pasaba en estos partes, o sea, especiales de esta cárcel, donde torturan a las personas. Torturan porque no les dejan dormir, no les dejan ir al baño, básicamente les mantienen en un cuarto muy pequeño. Son más de 260 días de este tiempo encarcelado donde encontraban a Navalny, ¿sí? Y a pesar que en la última grabación nosotros sí estuvimos viendo a Navalny de un muy buen humor, a pesar de todo, sí, hablando con la gente que le estaba, con el procurador, con el juez, ¿no? Allí haciendo incluso bromas, pero se veía claramente que su estado físico está muy mal, a pesar de todo, ¿no? Pero en cualquier caso, no hay forma de saber por qué murió Navalny y no vamos a poder saber años posiblemente. Sin embargo, lo que sí sabemos que para Putin la muerte de Navalny y para los demás era un hecho muy significativo. Es básicamente, se trata de desaparición de uno de sus opositores o posiblemente el líder de la oposición más importante que ha tenido Putin, porque no hubo ningún personaje del mismo tamaño, de la misma magnitud que era Alexei Navalny, y claramente esto se interpreta inevitablemente y sin decir cuáles fueron las razones, porque no podemos decir, no hay forma de saber por qué murió Alexei Navalny, pero esto es un mensaje muy fuerte. Mira, yo hago lo que yo quiero, aquí mando yo, punto. Y esto es lo que claramente la lectura del mensaje que da la muerte de Alexei Navalny. ¿Qué impacto puede tener en las presidenciales del 17 de marzo, en las cuales Putin parece que tiene la pista libre para ser reelegido? Sí, o sea, desde mi punto de vista como politólogo, lo que va a ocurrir en Rusia en marzo no son las elecciones, no debería llamarse elecciones. Para mí las elecciones donde sí hay posibilidades que compiten los candidatos, donde la gente puede realmente escoger libremente a quien ellos quieren, pensando de la propuesta de los candidatos, teniendo oportunidad estos candidatos de participar en una campaña política donde sí pueden expresar libremente sus opiniones. Esto no ocurre en Rusia. En Rusia lo que va a ocurrir en el mes de marzo es un ritual político que sí efectivamente están haciendo los regímenes autoritarios para que buscan realmente legitimar su poder, aunque todo el mundo, incluso las personas que votan por Vladimir Putin, saben que esto es algo muy distinto a unas elecciones que pueden tener lugar en Argentina, que pueden tener lugar en Colombia, que pueden tener lugar en Estados Unidos y en algunas otras partes. Esto no es el caso ruso. ¿Cómo es el juego de Putin cuando le dice a la televisión estatal rusa que él prefiere que gane Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos, mientras, en cierto modo, Donald Trump parece ser el más cercano a la posición de Putin? ¿Cómo lo interpreta usted? Hace unos años yo creo que desde hace unos años más bien, debemos que tener otro tipo de lectura de estos mensajes de Vladimir Putin e incluso, por ejemplo, los diplomáticos rusos. Estos mensajes no están dirigidos como tal a las audiencias en el ámbito internacional, sino que cumplen con ciertas ideas de Vladimir Putin y sus élites acerca de cómo manejar la opinión pública. Entonces, cuando él dice esto, se trata, perdón la expresión, pero se trata de una burla.
de Putin sobre Biden y sobre realmente el público estadounidense. ¿Sí? Esto es un mensaje que no está dirigido a Estados Unidos, aunque claramente los medios estadounidenses están intentando analizarlo, buscando algún sentido, buscando que si son simpatías o coincidencias con Trump o con Biden, o sea, en el caso de Putin, pero esto es un mensaje dirigido al público interno ruso, donde realmente este tipo de actitud que sería impensable y completamente no aceptable en un ámbito mucho más democrático, decimos, ¿sí? Donde hay incluso unas ideas sobre ética, ¿no? De hacer política, pero en Rusia ya no está. Putin está usando desde hace muchos años un lenguaje incluso que proviene de un lenguaje que usan en las cárceles rusas y él legalizó este lenguaje, la forma de expresarse que básicamente sería impensable hace unos 10 o 15 años. Él lo está usando ahora. Están usando sus ministros, incluso el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Uno piensa un diplomático con tanta experiencia y con tanto prestigio que él tenía antes, no debería hacer esto y sin embargo lo están haciendo. Es una ironía, es un sarcasmo, es una burla y básicamente esto viene de un líder de un país que pretende ser una gran potencia y que puede ser el líder de la construcción del orden internacional. Esto podemos encontrar en este caso de Putin cuando él está hablando de Biden y cuando podemos encontrar también en los mensajes que mandan los diplomáticos rusos o los medios de comunicación. Yo creo que esto es, o sea, no se trata de que a Putin le conviene más Biden o conviene más Trump. Yo creo que Rusia no cree en que puede hacer llegar, tener un líder en Estados Unidos que realmente puede hacer las cosas a modus operandi que quiere Rusia, pero sí es como una forma de hacer, mira, yo sigo muy joven, yo sigo practicando deporte, yo puedo andar en un oso, ¿no? Como estos memes de Putin y mira, los estadounidenses tienen este líder de tantos años que ni siquiera está bien de salud. Yo creo que esto es una forma de burlarse de los Estados Unidos. Usted habla de un nuevo orden internacional y, bueno, el BRICS prácticamente lo propone un nuevo orden. ¿Cómo juega América Latina y el Caribe en este nuevo orden con posiciones totalmente divididas, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania? A mi modo de ver, efectivamente estamos experimentando ahora un cambio en las estrategias de Moscú frente al tema del orden internacional. Yo diría que antes del inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, hace 2 años, cuando Moscú estaba hablando sobre su papel, sobre su rol en la construcción del orden mundial, se trataba más bien de unas expresiones, si quiere, retóricas, porque Moscú, a mi modo de ver nuevamente, no estaba apostando con este discurso a una agenda práctica, en una agenda real, para buscar realmente reclutar a los socios en el proceso de la construcción del orden mundial. Con la guerra, con el inicio de la guerra en Ucrania, todo indica que Putin quemó todos los puentes que le conectaron, que estuvieron conectando con este viejo orden internacional y Rusia asumió el papel del líder y quiere que los demás países vean a Rusia como el líder en la construcción del orden internacional. Ahora, sabemos que Rusia no necesariamente cuenta con todos los recursos que son necesarios para asumir esa tarea. Está obviamente mirando hacia China para poder financiar este tipo de estrategia y allí claramente tiene problemas porque no necesariamente lo que quiere China para el futuro del orden internacional coincide con la visión rusa, pero mientras tanto Rusia sí está tratando de identificar y reclutar los países latinoamericanos para que por lo menos comiencen a apoyar ese discurso ruso. Es por esta razón, por ejemplo, que Rusia ahora quiere que los países latinoamericanos vean a Moscú como parte del sur global.
y trata realmente de coquetear con varios de los gobiernos aquí, dando promesas, dando a ellos lugar al lado de Rusia, que es un gran país, una gran potencia en el discurso que proviene de Kremlin. Quiere decir, mira, nosotros estamos abiertos para el negocio, we are open for business. Y estamos dando bienvenida a ustedes porque ustedes están ubicados en el hemisferio occidental, en la zona de los intereses estratégicos según la visión rusa de Estados Unidos, y nos interesa para que ustedes puedan apoyar este proceso donde nosotros tenemos el liderazgo. ¿Terminará Rusia compitiendo con China? Rusia está compitiendo ya en este momento con China, no está compitiendo claramente en cuanto a los recursos, en cuanto a, decimos, las innovaciones tecnológicas, no tiene la misma oferta que tiene China para los países latinoamericanos. Sin embargo, Rusia sí está compitiendo con China en otros ámbitos que igualmente son importantes si estamos hablando del futuro del orden internacional. Y es precisamente el tema de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, como algunos otros arreglos multilaterales y bilaterales. Rusia sí está compitiendo con China y podemos incluso llegar a una conclusión que otra vez, a pesar que Rusia no cuenta con los mismos recursos tangibles que China, pero sí está gozando de un nivel de la influencia comparable con China en los países como Venezuela, en los países como Nicaragua, en los países como Bolivia, y por supuesto en Cuba. Yo creo que allá sí hay muchas cosas para pensar, pero esto es un hecho. Vladimir, nos deja pensando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por Canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.